A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de errores gramaticales con ambigüedad y redundancia del área de comunicación y lenguaje para el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial y así podamos dar inicio a la sesión de hoy. Muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos errores o vicios del lenguaje cotidiano, ¿sí? Este tipo de errores a veces los utilizamos para redactar textos, para expresarnos y vamos a hablar un poquito sobre dos de ellos. En una próxima sesión vamos a tocar otros errores que también son importantes que vayas tomando en cuenta para eliminarlos de tu lenguaje o de tu comunicación con otras personas. Te voy a leer dos expresiones y quiero que comentes ahí en casa si las has escuchado en alguna oportunidad. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? ¿Has escuchado o en algún momento has hablado de esta forma? ¿Me puede volver a repetir la pregunta? O en la calle te has topado con algún rótulo o alguna publicidad o en las casas o en algún comercio que diga expresiones como esta: se venden zapatos de piel de señora. ¿Los has escuchado? ¿O has escuchado algunos otros o has leído? Bueno, pues estos se refieren a dos tipos de errores gramaticales que en algún momento nosotros pues hemos cometido o bien hemos escuchado de otras personas. A estos errores gramaticales se les llama ambigüedad y redundancia. No es redundancia con B, es con D, ¿sí? Redundancia. Vamos a hablar un poquito sobre la ambigüedad primero. Y es que algo ambiguo es algo que queda en el aire, ¿verdad? Algo que no tiene en algún momento una lógica o no te da una explicación como tal. En comunicación y lenguaje, este error gramatical se refiere a todas aquellas palabras o oraciones que pueden ser comprendidas de más de una forma. Es decir, al escuchar o al leer la expresión en un texto o en un rótulo o en alguna publicidad que encontremos, lo vamos o lo podemos interpretar de varias maneras. A esto se le llama ambigüedad. Por ejemplo, en la oración que te leí al inicio, se venden zapatos de piel de señora, ¿qué interpretación le puedes dar tú? Que se venden los zapatos que la piel es de la señora, no que el zapato sea de piel. O sea, tiene varias interpretaciones o puede darse a diferentes interpretaciones. Acá hay otros ejemplos de algo ambiguo o de expresiones ambiguas. Por ejemplo, si te dicen o vas a alguna reunión o algo y te dicen el pollo está listo para comer, ¿sí? Esa es una expresión ambigua y es un error gramatical, porque en algún momento no sabemos si es el pollo el que ya va a comer o es que ya está cocinado para que nosotros lo comamos. Esta es una expresión ambigua y es parte de este error gramatical. Otro ejemplo de una expresión ambigua es estuve esperándote en el banco, pero no sabemos qué banco. Si en el banco de sentarse, el asiento, o una institución financiera, ¿sí? Estas expresiones, como te vuelvo a decir, corresponden a una expresión en el error gramatical de ambigüedad. Pero algo muy importante es que este error gramatical se presenta básicamente por tres fenómenos, ¿sí? Tres temas que en algún momento tú has escuchado, pero que tienen mucha importancia para que en algún momento cometamos este tipo de error gramatical.
Una de ellas, o uno de los fenómenos por los cuales se comete la ambigüedad, es la homonimia, ¿sí? Esto es tiene que ver con la palabra de homónimos. Me imagino que en algún momento has tenido relación de esta palabra homónimos en clases de comunicación y lenguaje. Pero la homonimia es la identidad ortográfica o de pronunciación entre palabras con distinto significado. O sea, son palabras homónimas. Este fenómeno puede dar a que cometamos el error de expresarnos de forma ambigua. Y las palabras homónimas se dividen en dos. Las homógrafas, que van a ser las palabras que se escriben igual, pero su significado es diferente. Por ejemplo, llama. La palabra llama puede tener tres significados. Llama del animal que lleva ese nombre, llama del verbo llamar y llama del fuego, ¿sí? O sea, esta es una palabra homógrafa. Por eso es que en las expresiones ambiguas, la parte de las palabras homógrafas pueden dar a cometer este error gramatical. Y están las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que tienen un mismo o similar sonido, pero se escriben diferente, ¿sí? Como la palabra hola, por ejemplo. Hola con H significa saludo y hola sin H es la ola del mar. Tenemos otra palabra, cede y cede. La palabra cede con C se refiere al verbo ceder y cede con S se refiere a un lugar de reunión o un punto de reunión, ¿sí? Este es el primer fenómeno que da origen al error gramatical de la ambigüedad, la homonimia, que se divide en homógrafas, en palabras homógrafas y en palabras homófonas. Otro fenómeno que puede causar la ambigüedad en las expresiones es la polisemia. Y la polisemia pues es la variedad de significados que tienen algunas palabras. No todas las palabras tienen polisemia, pero algunas sí. Por ejemplo, la palabra planta. Si analizamos, la palabra planta tiene varios significados. Puede ser la planta del pie, puede ser la planta de la que crece, la planta del reino vegetal, y puede ser una planta eléctrica, por ejemplo, ¿sí? O sea, esta es una palabra polisémica y también pues en algún momento puede dar origen a errores gramaticales como la ambigüedad. Y otro fenómeno que es parte de los errores gramaticales en la expresión ambigua es la vaguedad, ¿sí? Este fenómeno se refiere a que el texto carece de información que ayude a que el mensaje sea claro. O sea, no me da una expresión total, no me da un significado total, queda en el aire la expresión y no se comprende completamente la expresión. Por ejemplo, hemos salido, ¿sí? Pero ¿de dónde? ¿Sí? No hay un mensaje completo dentro de la expresión. Hemos ido. Hay expresiones muy vagas en su significado o en transmitir un mensaje completo que caen al error de la ambigüedad. Entonces, este es el primer tipo de error gramatical que vamos a ver en esta sesión. Hay otro tipo de error gramatical y ese que se llama redundancia. A veces decimos redundancia, pero no, es con D. Y algo que debes saber es que esto es parte en algún momento de la retórica. Y la retórica pues es ese conjunto de reglas o de normas que hacen a que embellezcamos las expresiones, ¿sí? El arte de hablar de manera elegante, a eso se refiere la retórica. En algún momento se usa la redundancia, pero vamos a ver cómo se llama dentro de esta figura, dentro de este arte de hablar. ¿Qué debes saber tú de la redundancia? Que consiste en repetir un texto de manera innecesaria, una palabra, un concepto o una idea entera. Lo redundante no aporta datos, sino que reitera algo que ya se sabe. ¿Recuerdas la primera oración?
¿Me puede volver a repetir la pregunta? Si hablamos de repetir, obviamente sabemos que lo va a volver a decir. Entonces, eso es redundancia. Pero algo muy importante es que dentro de esta parte de la retórica, la redundancia también tiene un sinónimo que se llama pleonasmo. Y el pleonasmo, pues es un tipo de redundancia donde se usa uno o varios términos que tampoco son necesarios, pero esto es para darle un sentido completo a la expresión y hacerla excesiva. Este tipo de redundancia lo vamos a encontrar en textos literarios, por ejemplo, en algún poema o en algún libro que leamos. Ahora bien, esta redundancia pues la usamos de forma, en algún momento la usamos en nuestro lenguaje normal. Algunas diferencias entre la redundancia y el pleonasmo, porque son palabras sinónimas, sin embargo tienen algunas diferencias, es que la redundancia es un término más general, ¿sí? Es un término más general y común. Vamos a hablar de redundante, esa palabra la vamos a escuchar más. Pero este error gramatical puede considerarse un vicio del lenguaje cotidiano. Es decir, que hay algunas personas que usan constantemente la redundancia, o sea, ya lo hacen parte de su lenguaje. Algunos ejemplos de redundancia es: Rebeca es más mayor que Lucía. Analiza dónde está la redundancia, dónde está el error gramatical. Si hablamos de más mayor, allí estamos redundando. No es necesario escribir la palabra más si la palabra mayor ya me está diciendo que es de una edad más alta o más grande que la otra persona, entonces no es necesario. Quería ir a la fiesta, pero sin embargo no pude asistir. ¿Dónde crees tú que está la redundancia? Muy bien, pero sin embargo. En otras sesiones vimos o hablamos un poquito sobre las preposiciones. ¿Sí? Esto es parte de esas palabras de enlace que me ayudan con una y otra. Vimos preposiciones y conjunciones. Pues en este caso no es necesario utilizar pero, sin embargo, sino solo podemos utilizar quería ir a la fiesta, sin embargo, no pude asistir. Algunas personas le agregan otra palabra y dicen quería ir a la fiesta, pero más sin embargo. Eso tampoco es correcto porque eso es redundante. Y el pleonasmo, como te decía, es un sinónimo de la redundancia, pero es una de las diferencias es que es un término más, se usa en un lenguaje más técnico, ¿sí? Alguna persona que sepa de escribir textos o que se dedique a eso, va a saber la diferencia entre un pleonasmo y una redundancia y va a saber que son sinónimos. Hoy tú lo estás aprendiendo para que notes la diferencia. En este caso, un pleonasmo es un tipo de redundancia, pero puede considerarse como figura retórica. Te decía anteriormente que la retórica es ese conjunto de normas que hacen a que yo hable de manera más elegante. Por eso el pleonasmo lo vamos a encontrar más en libros de poesía o en algún libro de escritor famoso. Por ejemplo, ya ejecuté, gran Señor, tu justicia justa y recta. ¿Dónde crees que está la redundancia? Tu justicia justa y recta. ¿Por qué? No es necesario, si ya sabemos que la justicia pues es justa y recta, pero en algún momento para escribir un libro pues se utiliza este tipo de redundancia. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. ¿Dónde crees tú que está la redundancia? Muy bien, desierto sin agua. Sabemos que en un desierto no hay agua, ¿verdad? Entonces, aquí está la redundancia. Pero si tú vuelves a leer cada una de estas oraciones, comprendes que este es un lenguaje más cotidiano, o sea, lo usan las personas, en algún momento hemos compartido con personas que usan este tipo de lenguaje. Ahora esto del pleonasmo lo podemos encontrar incluso en libros y pues es para identificar o darle más una forma excesiva al lenguaje que quieren dar a conocer.
Vamos a realizar dos ejemplos de cada uno de los tipos de errores gramaticales que vimos hoy. Ejemplos de ambigüedad y ejemplos de redundancia. Por ejemplo, encontré un montón de cartas. ¿Por qué crees tú que es parte de un error gramatical ambiguo? ¿Por qué crees tú? Porque hay una palabra que puede tener varios significados. La palabra cartas pueden ser cartas de esas que envían por correo o pueden ser cartas, otro tipo de cartas de algún juego, ¿sí? Entonces, a esto se le llama expresión ambigua y es un error gramatical. Tenemos globos para niños de colores. ¿Dónde crees tú que está la ambigüedad? Muy bien, globos para niños de colores. ¿Cuál es la expresión correcta o cómo debe de ser la expresión para que no haya ambigüedad y sea una expresión correcta? Pues podemos decir o cambiar las palabras, tenemos globos de colores para niños. ¿Escuchaste? El cambio de las palabras o a veces quitar algunas palabras como en la redundancia cambia la expresión y nos ayuda a ya no cometer estos errores. Vamos con la redundancia. ¿Has escuchado alguna vez alguna persona que te diga formen parejas de dos? ¿Sí? Acá hay un error gramatical y corresponde a redundancia. Ya sabemos que las parejas se forman con dos personas. Entonces, no es necesario utilizar esta frase o esta expresión, formen parejas de dos. Solamente formen parejas. Se debe responder la prueba en un lapso de tiempo determinado. ¿Dónde crees tú que está la redundancia? Acá tenemos la frase lapso de tiempo. Si utilizamos la palabra lapso, ya sabemos que es un tiempo. Entonces no es necesario agregar la frase de tiempo o el complemento de tiempo, sino que solamente podemos expresarnos como se debe responder la prueba en un lapso determinado o bien quitar la palabra lapso y decir se debe responder la prueba en un tiempo determinado. Cuando te dicen entrar adentro, salir afuera, subir arriba, esas expresiones son redundantes. Pero quiero que diferencies muy bien una redundancia de un pleonasmo. El pleonasmo es utilizado más en un lenguaje literario, en libros de escritores, pero la redundancia se le llama redundancia cuando ya lo usamos o cometemos ese error de usarlo en un lenguaje cotidiano. Muy bien. En las siguientes oraciones, Alicia eligió un carro rápido y han puesto un banco nuevo en la plaza. Tú vas a identificar por qué es una expresión ambigua o por qué son expresiones ambiguas. Y en las siguientes, de redundancia, se pintan casas a domicilio. Tú vas a identificar la redundancia y vas a expresarla de manera correcta. O bien, yo tengo mi opinión al respecto. Aquí podríamos convertir la redundancia, en algún momento las personas dicen, yo tengo mi opinión personal, eso es redundante. Entonces, vas a analizar las oraciones y vas a identificar los errores gramaticales. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comenta con quienes estés en este momento qué aprendiste. Hoy vimos o aprendimos sobre dos errores gramaticales, la ambigüedad y la redundancia. Recuerdas que la ambigüedad se da con tres fenómenos, la homonimia, la polisemia y la vaguedad, que son cualidades o identidades que tienen algunas palabras y que hacen a que en algún momento cometamos este error gramatical. Y también vimos sobre la redundancia. La redundancia pues es agregar palabras innecesarias a las expresiones. Comenta y utilícenlo, apliquen estos aprendizajes y mejora tu vocabulario y tu lenguaje para que tu comunicación sea buena con todas las personas. Te recordamos también que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices
gel antibacterial. Por favor, utiliza tu mascarilla y recuerda atender todas las recomendaciones para que podamos salir pronto de esta situación. Por favor, quédate en casa que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.